Pensábamos en el cañón, en el manejo del cañón para pasar las canciones y decíamos, uy, pero todos los que siempre lo hacen son los adolescentes, los jóvenes, y ninguno de ellos estaba hoy. Así que tuvimos que buscar uno que fue joven en algún momento para hacerlo. Pero estamos aquí, algunos hermanos con dificultades, varios con dificultades, pero queremos ponernos delante del Señor, orar nuevamente y compartir la palabra del Señor que estoy seguro que trajo para hoy. Cada momento en el culto decía, esta era la palabra para hoy. Padre, rogamos que tú bendigas el compartir tu palabra, que en tu misericordia nos utilices para transmitirla, para que pueda llegar, para que el corazón esté dispuesto a recibirla y, como es tu palabra, bendición que traiga fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 10. Nunca he sido muy original con los títulos, pero 3 tiros. O sea, estamos hablando de las promesas de Dios. Hay por ahí cuando llegamos a la fiesta de Navidad y todo lo demás, hay algunos cohetes que se llaman 3 tiros, que dicen pum, pum, pum. Bueno, nosotros no tenemos 3 tiros, pero tenemos 3 promesas al hablar de las promesas de Dios. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vuelvo a leer. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en realidad, en lo que puede parecer un pasaje paralelo, en Pedro, en la epístola de Pedro, que tiene muchas cosas parecidas, dice, Él os exaltará cuando fuere tiempo. A su tiempo, en su momento, Dios os exaltará. Y hablamos esto de la promesa de poner en alto, de ponernos en alto, de exaltarnos. Esta palabra que se usa para, por ejemplo, el levantamiento de Cristo en la cruz, cuando Él dijo que iba a ser levantado. Eso es literal, literalmente es el que es levantado, que fue puesto por sobre la tierra allí en la cruz. Pero figuradamente habla de privilegios espirituales, de bendiciones, de gozo. Como decimos, o como podemos decir a veces,
estoy caminando en las alturas, estoy por las nubes, estoy alto, estoy bien. Lo opuesto sería estar deprimido, estar destruido, estar mal, estar abatido. El Señor toma en su palabra en algunos momentos esta imagen para algunas de las ciudades y dice, por ejemplo, acerca de Capernaum, que tantos privilegios, dice, y tú, Capernaum, que tan altos privilegios has recibido, hasta el suelo serás humillada, porque si los maravillosos milagros que se realizaron en ti se hubieran realizado en Sodoma, ésta se habría arrepentido. Capernaum, a veces pienso, por ahí hay algunas ciudades que tienen similitudes, lugares donde Dios hizo muchos milagros, pero que, como Capernaum, pero que la gente nunca reaccionó y nunca respondió y se volvieron atrás. Y entonces dice, tú que fuiste levantada con muchos privilegios, vas a ser hundida hasta el Hades, hasta el Seol, hasta lo profundo. Y en esto está pensando el Señor cuando a través de Santiago nos dice que Él nos va a levantar, que Él nos va a dar privilegios espirituales, bendiciones, para que estemos gozosos. No el gozo del que no tiene ningún problema, sino el gozo de ser levantado por el Señor. Porque el que a sí mismo se enaltece, dice la palabra en más de una ocasión, será humillado. Es decir, el orgulloso, el que se enaltece uno mismo. Yo qué grande que soy, ¿no? Estoy orgulloso de mi humildad, dijo alguien, ¿no? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11, 18:14, Santiago 4:10, 1 Pedro 5:6. Esto es el mismo pasaje que si nosotros nos exaltamos en la exaltación propia es soberbia, pero lo contrario es que si nos humillamos delante de Dios, Él nos va a exaltar. Entonces, por ahí decimos esto de las tres promesas, juntas. En realidad no son las promesas como a veces hemos dicho, es decir, es algo que Dios dijo exactamente así, como un decálogo, como en un catálogo de decir esto y esto. Pero es algo que se refiere mucho en la palabra de Dios y que es válido como una promesa de Dios. Someteos pues a Dios. Como si Dios dijera, sométanse a mí, obedézcanme, apóyense como cantamos en la roca. Y la primera cosa que dice es, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto está en el versículo 6. Versículo 7, perdón. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo, ¿cuáles son los enemigos del cristiano? El diablo, ya lo nombramos, el mundo y la carne. Eso se ha puesto así como los clásicos enemigos, como una tipología, ¿no? El diablo, el mundo y la carne. ¿Cuáles son los elementos que nos dan la victoria? En vez de el diablo, el Señor, en vez del mundo, la iglesia, y en vez de la carne, el espíritu. Y entonces hace una declaración que nosotros no siempre recordamos o reconocemos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Por ahí no hay tantas indicaciones a salir a combatir al diablo por el mundo y a echarlo de las ciudades, pero sí
resistirlo cuando nosotros tenemos una tentación, cuando estamos viviendo en momentos de pruebas, resistirlo y Él va a huir de nosotros. Las tentaciones, por eso cantábamos que hay libertad. Es decir, tenemos la libertad para vencer en el Señor. No estamos obligados a caer en el pecado. Podemos vencer, podemos tener la victoria en la tentación. Porque la tentación no es irresistible. No es irresistible. Cuando a veces vemos alguna cosa ahí, decimos, tenemos este postre, a mí me mata el merengue con dulce de leche. Es irresistible, es irresistible. Y al lado está el Señor en figura de Ana María que me dice, sí, es resistible. Si no después aguantarse con los dolores de cabeza o la acidez u otra cosa. Pero uno dice, es irresistible. No me pude resistir. Bueno, en Cristo sí. Y uno puede resistir la tentación y resistir al enemigo. Y en estas cuestiones es interesante esto de resistir, porque es como lo hizo Jesús. Y en esta semana, de manera muy especial, ustedes saben que yo he perdido el celular. Me gustaría más decir que me lo robaron, pero es mentira. Porque si yo digo, me lo robaron, entonces digo, alguien me lo sacó. Y la verdad es que no hubo nadie que yo por lo menos viera que me vino y me sacó el celular de acá o de allá. Y es más humillante decir, lo perdí. Pero tengo que decirlo, lo perdí. Y algunos me preguntaban, ¿dónde lo dejaste? No sé, porque si supiera dónde lo dejé, no es que lo hubiera perdido. Siempre lo pongo en los lugares altos. Pero ya revisé todo, revisé los altos, los medios, los bajos, todo. Pero lo oí en parte, y entonces uno busca con qué justificarse. Porque el fin de semana me habían vuelto loco, una persona me había vuelto medio, así, hablándome del creyente, él no de aquí, de Rosario, creyente él, y hablándome acerca de esto de los últimos tiempos y del chip que se instala y que no sé cuánto de acá y que de allá, y que si yo era premilenialista, si era amilenialista, si era postmilenialista, me cansó y apagué el celular, lo puse en mute y entonces de ahí fue que cuando yo lo llamo no me contesta el celular. Pero entonces en un momento en que yo respondí a esta persona se puso en una situación que yo dije, es el enemigo, pero bien en pinta, bien declarado. Recordé aquella palabra del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea desechado, muera, y después va a resucitar. Y Pedro, Mateo 16, 18, Pedro lo lleva aparte y le dice, Señor, que esto no te acontezca, que no tengas que padecer, que no tengas que sufrir. Y Jesús lo miró y lo resistió y le dijo, apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero era Pedro el que estaba ahí delante. Pero sin embargo, Jesús pudo ver que el diablo era el que estaba en el pensamiento de Pedro y que le decía que no tengas problemas, que tengas salud, que estés bien, que no te pase nada, que no tengas ningún contratiempo, que tu salud siempre florezca, que tengas dinero, que tengas trabajo, que tengas una familia bien, que estés tranquilo, que esté todo bien. Ese es el mensaje que nosotros muchas veces recibimos y viene de Satanás.
Y Jesús lo resistió y le dijo, apártate de delante de mí. No le dijo Pedro, sino Satanás, porque me eres tropiezo. Pero también en la palabra de Dios, otro momento de la experiencia de Pedro fue cuando él estaba en la iglesia de Antioquía y Pedro, cuando estaba con los judíos, decía que había que cumplir las leyes para ser salvo, y cuando no estaba con los judíos decía otras cosas. Entonces dice el apóstol Pablo, cuando escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar la falsedad. La falsedad no es de Dios y es de condenar, y es del enemigo. Y Pedro dice, yo le resistí cara a cara. Pero otro testimonio también de parte de Pedro mismo, que cuando él escribe en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, Pedro mismo está reconociendo, dice, el león está dando vuelta, ese es el enemigo que da vuelta, y a él también resistirlo, porque nosotros somos, bueno, y esto es interesante, nosotros podemos tener temor a un león. Ahora, la imagen que el Señor nos da es resistámoslo porque en nosotros está el Señor y nosotros tenemos la autoridad para resistir al enemigo, para que no nos afecte su obra y no creamos sus ideas y sus pensamientos, para que no seamos derrotados en medio de los problemas que vivimos, que todos vivimos, porque Pedro dice, los mismos padecimientos están siendo vistos en todos los creyentes, en muchos creyentes en todo el mundo. No hay quien no tenga problemas, pero hay quienes no son derrotados en los problemas y se mantienen firmes resistiendo al enemigo. ¿Por qué? Si yo tengo miedo a un león y el león me puede dañar. Pero la imagen es como si le preguntáramos a David, David, ¿qué pasaba cuando vos eras pastor de las ovejas y venía algún león? Y David, él tiene el relato que le decía a Saúl, cuando un león o un lobo o un oso, no me acuerdo cuántos animales nombra, venía, yo lo perseguía y le sacaba la presa de la boca y los mataba. Bueno, eso. Ahora, nosotros somos ovejas del Señor. A nosotros Satanás podría hacernos daño, pero estamos con el pastor. Y el pastor no es este pastor, Jesús, que es el pastor. Y si el Señor es mi pastor, dice David, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me... Por eso uno puede resistirlo, porque el Señor es el que nos va a dar la victoria en estas cuestiones, en cada situación, de no ser destruidos en medio de los problemas. No que no tuviéramos problemas, sino no ser destruidos en medio de los problemas, vencerlos, atravesarlos con el poder de nuestro Dios. Resistir a aquel que está siempre trayendo efectos negativos y mal. Por ahí es esto de estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, dice el apóstol Pablo a los Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ahora, en esto, si ustedes vieron cuando comenzamos nosotros a leer, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de las pasiones que combaten en vuestros miembros. No es que permitimos a veces que el enemigo nos destruya, sí.
Porque la respuesta lógica es sí. ¿No vienen de eso? ¿Y eso por qué pasa? Porque no oramos, dice Santiago. Y esto es que no oramos. Porque el orgulloso no ora. ¿Usted quiere saber de alguien si es orgulloso o no es orgulloso? Piense, ¿ora o no ora? Y la segunda cosa que dice Santiago es, ora pidiendo qué cosas y sometiendo qué cosas. Ora como dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Señor, acá estoy dispuesto a lo que tú quieras para mi vida, me someto a ti, me sujeto a ti. No es popular esto. O ora diciendo, tengo autoridad y hablan de que conquistan el mundo. Pero el Señor nos enseñó a sujetarnos a Él y a no estar pensando en un beneficio personal simplemente. Oramos. Entonces, esta es parte de la segunda promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando un hombre ora de forma egoísta y pide a Dios que sea su siervo, y a veces lo usamos. En estos días he estado bastante con los cajeros automáticos, no para sacar dinero, pero para solucionar un problema de claves y son cansadores. Algunos han tomado al Señor como un cajero automático, que van, que ponen la tecla, la aprietan y ponen la clave y sacan plata, o sacan salud, o sacan alguna otra cosa que estén necesitando. Cuando es eso en forma egoísta y que Dios sea un siervo que satisfaga sus deseos. Entonces, tal oración es blasfema, pero se hace mucho y debe ser una de las cosas que más provocan a Dios. De las cosas más provocadoras, decía Spurgeon. Bueno, cuando nosotros pedimos, a veces tengo algún temor cuando nosotros decimos, y es parte de la promesa de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es cierto. Cantamos también, oh ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Pero del corazón que está afirmado en la voluntad de Dios. Que dice, Dios, lo que tú quieras para mi vida. Lo que esté dentro de tu voluntad porque lo hacemos en el nombre de Jesús. En una oportunidad estaba en la iglesia y habíamos invitado en Rosario a otro pastor para que predicara. Y él cuando predicó nombró algo así. Dice, bueno, no sé si hace mucho que no vamos a la carnicería, pero él decía, supongamos que mi pastor dice, él tiene cuenta en una carnicería y yo voy en nombre de él, para él, a comprarle. Y le digo al carnicero que lo conoce, dice, deme 1 kilo de hígado. Y entonces el carnicero me va a decir, ¿para quién? Y para el pastor que es mi amigo, que usted lo conoce. Sí, yo lo conozco. Y lo conozco y sé que no le gusta el hígado. Que no lo va a comer. Así que esta es una oración que no viene en nombre del pastor que yo conozco. Hubiera sido otra cosa. Y así, cuando nosotros pedimos a Dios algo que está contra la voluntad del pastor, del Señor, que no es en el nombre de Dios. Pero si nos acercamos sujetando toda voluntad al Señor, Él se va a acercar a nosotros. Y Él va a estar allí dispuesto para respondernos. Hay una parábola que enseñó Jesús del fariseo y del publicano y que representa muy bien lo que nos pasa a nosotros. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano, uno oraba en pie, el otro postrado lejos, y dice el Señor que hay varias similitudes en ellos. Vinieron al templo, vinieron a orar, ambos oraron, pero de golpe se acaban las similitudes y empiezan las diferencias. Uno dice, oraba en pie con las manos levantadas, diciendo, Dios, gracias porque
ayuno tantas veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no soy como este publicano, se ve que oraba con los ojos abiertos también, no soy como este publicano. Y el publicano, sin levantar la vista al cielo, simplemente decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y los resultados se vieron después cuando volvieron. Uno descendió a su casa justificado y el otro no le sirvió de nada el haber ido al templo a orar. El que confesó su pecado, sin entrar en detalles, pero confesó sus pecados, ese se acercó al Señor y recibió de parte de Dios. Dios está cerca nuestro y Él espera que nosotros estemos hablándole, y Él se acerca aún más cuando nosotros nos acercamos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y lo último, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O como dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si Dios fuera un tirano, decía Spurgeon, sería valiente resistirse, pero como es un padre amoroso, es ingrato rebelarse. Y Él dice, debemos someternos a Dios porque Él nos creó. Deberíamos someternos a Dios porque su gobierno es bueno para con nosotros. Debemos someternos a Dios porque toda resistencia a Él es inútil. Todo el tiempo que estemos enojados con Dios, peleados con Dios, alejados de Dios, esa rebelión es inútil, no conduce a nada bueno. Y dice, debemos someternos a Dios porque tal sumisión es absolutamente necesaria para la salvación. Y William Barclay, él dice, cuando habla aquí, Santiago estaba refiriéndose o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Recordábamos con Ana en estos días de alguien que una vez dijo, yo soy amigo de todos. Y era amigo, como en esta época uno dijera, yo soy amigo de los de Boca, de los de River, eso no tenía problema, de los de Newell's, de los de Central, yo soy amigo de los provincianos, de los de la capital, yo soy amigo y específicamente se estaba refiriendo a distintos grupos denominacionales, y más que grupos denominacionales, sectas y demás. Yo soy amigo de todos. Y la Biblia dice, si uno es amigo de uno, del diablo, o quien predica cosas que tienen que ver con el diablo, se constituye en enemigo de Dios. No puede ser. Esto del poliamor, no sé si lo han escuchado, ahora está muy de moda, el poliamor. ¿Sí? Yo no tengo problema en compartir mi esposa con otra. No estoy diciendo esto, pero no sé qué estaría dispuesta. Mi esposa, yo creo que me estaría revoleando algo. Yo también le revolearía algo por la cabeza, algún libro. Porque el Señor es claro, Dios es un Dios celoso. Y Dios nos ama y nos cela con celo santo, que es lógico. Yo no tengo un celo enfermizo, pero yo quiero que mi esposa sea mía y de nadie más, y ella quiere exactamente lo mismo. Y Dios quiere también. Por eso Barclay decía que uno tiene que empezar a purificarse, no en la limpieza, decía, dice Santiago, no en la limpieza simplemente de las manos. Barclay dice, hay 4 cosas que debemos limpiar, dice, que Dios espera. Una limpieza de los labios, como Isaías, una limpieza de las manos, pero no era solamente las manos para ir a comer o ese rito de purificación, una limpieza del corazón y una limpieza de la mente, de las intenciones, de lo que queremos, porque al fin y al cabo solamente los de limpio corazón son los que verán a Dios. Humillaos delante de Dios para que Él
los exalte. Resistir al diablo, acercarse a Dios y humillarse delante de Dios para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo. No estemos plenos, pero en medio de los problemas podemos tener estas promesas de parte de nuestro Señor.